El podcast del iceberg de violencia. El podcast del iceberg de violencia. Muy buenos días a todos. Nos encontramos en un episodio más del podcast del iceberg. Agradecemos a Casa de la Mujer por estar una vez más con nosotros. El día de hoy tenemos otra vez a la licenciada Edna de Casa de la Mujer y desarrollaremos un nuevo tema que serían los micromachismos y los roles de género. Entonces, mucho gusto, licenciada. Buenas tardes, días o noches que nos estén escuchando. Bueno, es un gusto saludarles nuevamente, pues nos encontramos acá en coordinación, ¿verdad?, con la mancomunidad, debido, ¿verdad?, a muchas definiciones o conceptos o acciones que se dan a la violencia contra la mujer. Entonces, sí, es un gusto para nosotros estar compartiendo en quizás nuestros conocimientos, pero a su vez, pues de acuerdo a una experiencia de trabajo que hemos tenido. Gracias. Muchas gracias, licenciada. Bueno, creo que proseguimos con la primera pregunta. Para usted, como parte de la Asociación Casa de la Mujer, ¿cómo definirían el término micromachismos cotidianos? Muy bien. Pues este término de micromachismos, pues como lo dice, ¿verdad? Micro es como un prefijo, pero que a la larga pues se relaciona con actitudes, gestos, comentarios y acciones con las que convivimos, porque estructuralmente ha sido normalizado para nosotros, pero que a la larga tiene como un fin en colocar a los hombres, ¿verdad?, por encima de las mujeres, es decir, que siempre se ha considerado a las mujeres de manera inferioridad que los hombres, pero que estos tipos de comentarios y conductas lo aprendemos desde nuestra casa, desde que somos pequeñas y pequeños, y los vamos reproduciendo, ¿verdad?, en generación y en los diferentes ámbitos de nuestra vida. Pues, pero en ningún momento también nos detenemos a pensar por qué lo estamos repitiendo, estas actitudes, de verdad. Entonces, en algunos casos, pues son considerados como son comentarios o un chiste, sino que estas actitudes o estas acciones y comentarios suelen tener mucha consecuencia, por ejemplo, en el acceso a la justicia, en la manera en que nos ven como mujeres dentro de la sociedad, y asimismo cómo somos consideradas o leídas en la calle, la manera en la que nuestra seguridad, ¿verdad?, como personas puede estar amenazada o en riesgo. Entonces tienen implicaciones verdaderamente graves si están sosteniendo esta estructura que es considerada como terrible de injusticia y desigualdad dentro de la sociedad. Entonces, lamentablemente se le llama micromachismos cuando en realidad estas son actitudes totalmente machistas. Sí, es como una forma de hacer pequeño un problema, siento yo, porque son igualmente agresiones que se convierten, al igual que el machismo, en algo mucho más grave, que nosotros normalizamos, que aprendemos a normalizar en nuestras casas. Quisiera preguntarle, ¿algunos tipos de micromachismo que usted considera que son los más utilizados? Sí, hay algunos, pues la verdad es de que como lo mencionaba en su anterioridad, de que a veces no lo analizamos por qué lo decimos, pero al final estos comentarios que hacemos o la forma y cómo consideramos, pues realmente lo vamos repitiendo. Pero algunos ejemplos que yo puedo mencionar, por ejemplo, el color de rosa. El rosado es para mujeres o para niñas y el azul es para hombres o para los niños, ¿verdad? Entonces son algunos comentarios o cómo consideran, ¿verdad?, el micromachismo. Así como en nuestras comunidades o dentro de la familia, pues siempre se nos dicen, ¿verdad?, que los hombres no lloran. Las mujeres sí son sensibles. Entonces son otros conceptos también. Y los micromachismos también procuran que la mujer sea una madre tradicional, cuidadosa, comprensiva, ¿verdad? Y que esté sujeta a órdenes del padre, luego se va repitiendo con los hermanos y luego dentro de la familia con el esposo, con el conviviente. Entonces son actitudes en el cual pues no afecta de manera intencionada a las mujeres
y esto también no le permite a la persona, ¿verdad?, tomar en cuenta su propio desarrollo como persona, como mujer. Entonces, otros comentarios, como por ejemplo, el hombre decide dejar hablar a la mujer, ¿verdad? Lo vemos dentro de nuestras comunidades, la forma organizada o la forma como está organizada, ¿verdad? De que en estos casos, cuando hay que hablar, hay que promocionar, hay que pronunciarse, pues aquí el hombre es quien decide si la mujer puede o no opinar. Entonces son algunas situaciones que lo vemos, o son las formas como son consideradas los micromachismos. Inclusive con los juguetes, por ejemplo, los carritos son para hombres y los utensilios de cocina que son juguetes son para las niñas, ¿verdad? Inclusive con la ropa, el agabacho, el delantal es para la mujer, ¿verdad? El asadón es para hombre. Entonces son situaciones que lo vemos y que son consideradas como micromachismos. Son algunos ejemplos que pude mencionar. La verdad es que sí, en las mismas tiendas, en los mismos lugares podemos llegar a comprar y decimos, bueno, ¿me puede ayudar a buscar algún juguete para mi niño? Y empiezan, bueno, los carritos, y en las mismas tiendas podemos empezar a ver esto de, no, esto para niña y esto para niño. Y hay muchos niños que tal vez sueñan con tener su cocinita, con poder tener su muñeca, y no está mal. Son cosas que se van creando desde la casa y que a lo largo pues se va convirtiendo en algo mucho más poderoso, porque vemos y decimos, ¿por qué se ofende? Si yo solo estoy bromeando. Ay, tan delicada que sos. Ay, corres como niña. O pareces niña tanto que lloras. Entonces son pequeños comentarios que nosotros creemos a veces insignificantes y hasta nos burlamos de cuando la gente se siente mal, pero en realidad son problemas grandes que debemos tratar como tal. Considera que estos micromachismos, al ser llamados micro, no tienen repercusiones en las mujeres. Pues los micromachismos al final sí es, aunque se traten de pequeños gestos, actitudes o comentarios o prejuicios, estos se manifiestan de manera cotidiana, pues la verdad sí repercute en la vida de las mujeres, ¿verdad? Y contribuyen a una inequidad, la desigualdad, y coloca siempre a la mujer en una posición inferior al hombre. Entonces, y esto pues abarcamos los diferentes ámbitos como social, laboral, jurídico y familiar. Entonces, en el final, pues esto no permite el desarrollo integral de las mujeres dentro de la sociedad. A veces en alguna de estas prácticas, a veces habitualmente pasan inadvertidas, y cuando se denuncian, pues ya son tildadas las mujeres cuando se pronuncian o denuncian estas acciones, son tildadas de que están exagerando, o debería de restarle importancia, ella debería soportar porque al final ella se lo buscó. Entonces son términos que no solo se manifiestan dentro del hogar, sino que cuando vamos por la vía legal, entonces somos consideradas de esa manera. Entonces al final pues esto repercute en nuestra salud, y cuando hablamos de la psicología mentalmente, pues nos vemos afectadas y afecta nuestra autoestima. Por lo mismo es de que a veces nos encerramos dentro de ese círculo de violencia, no nos manifestamos, soportamos todo. Mientras tanto, estos, aunque sean considerados como pequeños, ¿verdad?, acciones, pero a la larga pues tienen una larga consecuencia, y claro que repercute demasiado para el desarrollo integral de las mujeres. Pues sí, de verdad que tenemos que de alguna forma pues tomar en consideración el nombre, pero no considerarlo pequeño, porque no son agresiones pequeñas. Podemos ver a una persona también, porque está dentro de los micromachismos, poder ir por la calle y de repente nos dicen bonita, cosas así. Esas son agresiones hacia nosotras, no son agradables, y se empiezan a juntar esas cosas.
Y si nosotros los ignoramos, si nosotros tratamos de no corregirlos, porque a veces se dan los niños son los que empiezan a decir en las escuelas, ay, sí, es que pareces niña. O, no, que las niñas no juegan porque ellas, pobres, ellas se lastiman muy rápido, ellas son muy delicadas. Son cosas que debemos ir corrigiendo al escucharlas. Bueno, proseguimos con la siguiente pregunta. Con respecto a los roles de género, pues los roles de género son los principales causantes de los micromachismos. Desafortunadamente sí, porque los roles de género se tratan de comportamientos que hemos aprendido de una sociedad, una comunidad o el grupo social determinado, en este caso pues nuestra familia, pues hace que sus miembros pues estén condicionados para percibir lo que son masculinas o femeninas ciertas actividades, lo que son tareas y responsabilidades. Y estas están jerarquizadas, ¿verdad? Desde que somos pequeñas. Entonces, por lo tanto, pues los roles de género también sí son los principales causantes de los micromachismos. Porque si bien es cierto, ¿verdad? Cuando hablamos de la limpieza del hogar, el cuidado dentro del hogar, pues eso le corresponde a la mujer. El hombre entonces, ¿qué es lo que hace? Él es el que tiene que buscar cómo generar un ingreso. Él es el que está para mantener a la familia. Pero ya para el cuidado de la casa, pues prácticamente es la mujer. Entonces, en nuestro medio, en la actualidad, en nuestro contexto, también es muy tildado cuando el hombre y la mujer dentro de una familia se apoyan mutuamente para desarrollar estas actividades o asumen de manera igualitaria estas responsabilidades. Pero son de raros casos que se den. Entonces ya empiezan con esos estereotipos de que por qué la mujer y por qué el hombre realizan ciertas actividades que al final no, esto le compete al hombre o esto le compete a la mujer desarrollarlas. Entonces son situaciones de que la manera es que como socialmente hemos aprendido, ¿verdad?, de estos roles de género y hasta en cierto momento pues existe una presión para el cumplimiento de estas, ¿verdad? Inclusive en nuestra forma de vestir, nuestra forma de pensar, pues estamos naturalizadas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en algunas todavía, ¿verdad? Mujeres les cuesta utilizar pantalón. ¿Por qué? Porque miedo, puede ser que sea por miedo, vergüenza, temor, pero es que es por la misma ideología como nos han considerado desde antes y todavía pues nos cuesta actualizarnos o irnos o hablar, ¿verdad? Como para poder defender nuestros derechos. Exactamente, muchas gracias. Y sí, la verdad es que nosotras tenemos que ver mucho eso. Tenemos que recalcarlo, que nosotras saber sobre este tema para nosotras mismas también reaccionar, porque somos a veces las principales que dicen estos micromachismos. Porque al igual que los hombres, pues nosotras también podemos hacer uso de ellos y poder denigrar a otras mujeres. Entonces tenemos que tener cuidado con eso y tratar de no hacer uso de estos. Hay otros tipos de micromachismos, bueno, con los roles de género podemos ver desde nuestros hogares lo que decíamos. A veces las señoras les dicen a otras, ay, es que tu esposo sí ayuda en la casa, ¿verdad? Te ayuda en la casa. Son cositas así que nosotros pensamos, ay, sí, lo dije en algún momento. Ahora vamos un poquito con lo que decíamos de los niños, con la crianza de los niños. ¿Tendrá que ver algo la crianza de los niños con la normalización de los micromachismos y los roles de género? Por supuesto que sí. Esto tiene mucho que ver porque desde la crianza del hogar, pues ahí se viene marcado, ¿verdad?, la forma de cómo está distribuida nuestras responsabilidades, nuestra actitud y nuestro accionar dentro de la sociedad. Entonces prácticamente estos ya están estructuradas. Y estas actitudes, si no logramos cambiarlo, por ejemplo, a partir de ahora,
Entonces se van transmitiendo nuevamente de generación en generación y no podemos erradicarla. Entonces aquí es lo que se trata de hacer, es que identificar, ¿verdad?, estos detalles o estas actitudes como para ir actualizándonos o para ir erradicando esta situación. Y realmente, lastimosamente, si hablamos desde que nosotros en nuestra época, ¿verdad?, siempre han considerado de que tiene mucho que ver todo lo que la forma en cómo nos desenvolvemos en la sociedad, independientemente en los espacios que estemos, siempre lo hemos aprendido desde el hogar. Entonces, si desde el hogar nos recriminaron, si dentro del hogar nos tomaron como un objeto, o si desde el hogar pues nos han lastimado o nos han violentado nuestros derechos, pero eso deberíamos erradicarla y parar, hacer una pausa en esta situación para ir cambiando nuestra relación y nuestra forma de cómo considerarnos entre hombres y mujeres. Muy bien, muchas gracias. La verdad es que es muy interesante, ¿verdad?, dónde se va dando, porque si no le ponemos nosotros un fin y lo reconocemos, pues, sigue pasando. Se lo transmitimos a nuestros hijos. Estos pues ya traen esa idea de los niños van a buscar una esposa para tratarla como se les enseñó en la casa. Y las niñas pues van a esperar que las traten como se les trató en la casa. Entonces tenemos que tener cuidado con lo que les enseñamos, con lo que les mostramos para que no caigan en ese ciclo de que me tratan mal, después se empeora, después arreglamos. Y otra vez, y otra vez, y otra vez. Es un ciclo que no termina y que, aunque algunas mujeres digan, no se va a calmar, a veces pues es peor. Entonces, tratemos de no normalizar esto y ponerle fin. Ahora quisiera pedirle un consejo para poder identificar y erradicar los micromachismos. Bueno, considero de que como principal, ¿verdad?, es llevar siempre estos procesos de sensibilización y formación para que nuestra gente, ¿verdad?, y todas las personas, no importando de si son hombres y mujeres, pero que estemos sabidas y conscientes, ¿verdad?, y crear conciencia en las personas para que realmente podamos identificar estos micromachismos dentro del hogar o en los espacios donde podemos interactuar, porque realmente si nosotros escuchamos, ¿verdad?, en la calle o en el espacio donde estamos algunos micromachismos, pues tendríamos que actuar en ese momento, decir que no, y esto procede o esto tiene una consecuencia, o manifestar si nos está afectando de manera personal. Entonces son situaciones en las cuales pues tenemos que poner de nuestra parte para poder erradicar todo esto de los micromachismos. Pero a su vez es necesario, ¿verdad?, seguir fortaleciendo los procesos de formación, ¿verdad?, con líderes comunitarios, desde las escuelas, con padres de familia, con estudiantes de los diferentes niveles, para que ellos también conozcan, ¿verdad?, de qué se trata, ¿verdad? Entonces yo creo que en cuanto al siglo en que estamos ahora, pues actualmente pues las mujeres se sienten más libres, empoderadas en los diferentes aspectos. Hablamos de lo social, cultural, económica y política, pero aún falta mucho por hacer. Entonces yo creo que desde el hogar pues también que ya no se vuelva a repetir ¿verdad?, estos conceptos o estos comentarios, que se evite hacer estos comentarios. Yo creo que como padres de familia, quienes tienden a tener esa responsabilidad en el de tener hijos o criar hijos, entonces es necesario, ¿verdad?, asumir la responsabilidad entre los dos y la forma en cómo vayan criando también esas responsabilidades o la asignación de responsabilidades del hogar, no importando si es niña o niño. Yo creo que entre ambos pues somos uno solo y de la misma manera pues siempre nos requerimos el apoyo de ambos, como lo dice
uno de los principios de la cosmovisión maya, el principio de la dualidad y complementariedad. Entonces yo creo que hombre y mujer tenemos los mismos derechos y asimismo pues ambos tenemos que asumir ciertas responsabilidades, pero aquí también evitemos siempre hacer estos comentarios que, como mencioné en su momento, pues tienen largas consecuencias, nos perjudica en nuestra vida. Y como estos, aunque son consideradas como micromachismos, pero estos son actitudes machistas. Es cierto de que actualmente ya se está empoderándose a las mujeres en diferentes niveles y espacios, pero sí es necesario, ¿verdad?, de que hay que seguir trabajando y haciendo esas alianzas interinstitucionales para poder erradicar estos micromachismos. Muchas gracias. Así es. Entonces, como dice en la frase del proyecto también, únete y alza la voz. Es importante en este caso alzar nuestra voz y empezar a ponerle un alto. ¿Ustedes escuchan algún micromachismo? Es importante saber que estos pues son aquellos que afectan directamente a nuestro ser, porque son comentarios, digámosle, sarcásticos. Entonces tratar de, siempre que se escuche alguno, así como comentaba la licenciada, ponerle un alto, decir no, esto es un micromachismo, esto es una forma de violencia, igual de importante, igual de agresiva que los otros tipos de violencia que llegan a golpes. Entonces, les agradecemos por conectarse, le agradezco a Casa de la Mujer, de parte de la Mancomunidad Solog-Ya. Estamos muy felices de que nos pudieran acompañar nuevamente. Consideramos de que este podcast va a ser de mucha ayuda para muchas mujeres, de que ciertamente pues a veces ignoramos estos tipos de comentarios. En el tema anterior pues a veces no sabemos cuáles son los tipos de violencia. Entonces nos callamos porque a veces pues cuando uno no sabe un poco del tema pues dice, bueno, yo no voy a decir nada porque no sé exactamente qué me está pasando. Pero aprender a reconocerlo nos ayuda a nosotras a poder actuar, a decir que no. Entonces, muchas gracias por escucharlo. Esperamos haya sido de su total agrado y que les sirva para poder alzar su voz. Muchas gracias y buenas tardes, noches o mañanas a la hora que nos estén escuchando o viendo desde YouTube. Muchas gracias. El podcast del iceberg de violencia. El podcast del iceberg de violencia.